Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado al doctor Omar Estacio, es abogado constitucionalista de Venezuela, profesor universitario y reconocido por su análisis jurídico del orden constitucional y los procesos de transición democrática en Venezuela. Ha sido una voz técnica y crítica en el debate público, enfocado en la interpretación estricta de la Constitución y el Estado de Derecho. Doctor Omar, bienvenido, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Mucho gusto, Roberto. Gracias por invitarme otra vez y muy contento de saber que estás en la lucha, en pie de guerra, como debe ser todo compatriota. Así es, bueno, sobre todo informativa, que hoy en día tenemos una lucha informativa que no sabemos realmente qué es cierto y qué es mentira. Bueno, eso es una lucha de verdad, En permanente. Google hay muchos cursos gratis. Hay uno que es un curso para detectar las noticias falsas, los Ah, bueno. fake news. Es Ajá. importante porque uno, después de ese curso, tiene una cantidad de herramientas, empezando por uno mismo, porque tenemos la tendencia a creer en todo aquello que nos agrada. De eso viven los brujos. Sí, Claro, señor, sí, la gente señor. que va para acá ha sido un brujo. Yo nunca he ido a uno, pero me cuenta que lo primero que le dice el brujo, sobre todo a las damas: caramba, hay un hombre muy enamorado de usted. Entonces, ya está. Bueno, Las desarman. este canal nace justamente por esa necesidad de construir un Sí, espacio informativo distinto, aclaratorio, con verdades en las personas en que está hecha la información, pues. claro. Doctor, en Venezuela coexiste hoy una interpretación jurídica que de una u otra forma sostiene la vigencia de un gobierno de transición con base constitucional y otra que afirma que al no cumplirse el plazo ni los actos formales, esa figura habría que quedar jurídicamente vacía. Desde una lectura estrictamente constitucional, pero no política, separando estos dos aspectos que son importantes en la pregunta, ¿estamos ante un proceso de transición jurídicamente válido o frente a una visión constitucional prolongada y qué hecho jurídico concreto tendría que ocurrir para que se active sin ambigüedades el reloj constitucional hacia nuevas elecciones? Bueno, yo tengo una frase: la única ley en la revolución llamada bolivariana, la única ley es que no hay ley. Ujú. Entonces, claro, siempre existe el texto de una norma constitucional, el texto de una ley, pero allá no la acatan. Entonces, quizás en el mundo del boxing existe lo que se llama round de sombra, cuando el combatiente entrena y hace un combate que no tiene ningún adversario frente a sí. Entonces, estos ejercicios de legalismo suelen caer en algo así como el round de sombra, porque uno hace una cantidad de fintas y lanza golpes y tal, y resulta que no hay ley. Bueno, en realidad, yéndonos a la letra de la Constitución, cuando se produce la ausencia definitiva del presidente, entonces se activa el mecanismo que dentro de los 30 días hay que convocar una nueva elección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ya ha habido algunos parlamentarios, sobre todo del sector que se ha dado en llamar alacrán, que yo no quiero personalizar porque no, evito el argumento ad hominem. Así que no voy a decir cuáles han sido estos diputados. Pero se sabe pues que quiénes son, o por lo menos la gente que quiera lo averigüe, eh, que dicen que ahí no hay una ausencia definitiva porque Nicolás Maduro no ha sido declarado culpable por la justicia norteamericana. Entonces, bajo esa premisa, habría que esperar que el juicio que se está desenvolviendo aquí en Estados Unidos termine por una absolución o una no culpabilidad, como es el tecnicismo aquí,
o culpabilidad para decretar que Maduro ya no puede reingresar a la presidencia, porque dicen, bueno, si Maduro mañana lo declaran inocente, bueno, entonces hay que reengancharlo. Entonces, todo eso es para el argumento es cuando es para tratar de justificar desde el punto de vista jurídico la permanencia indefinida de la presidencia que ejerce, a mi juicio de facto, la señora Delcy Rodríguez. Pero bueno, en derecho también hay que administrar las realidades. La realidad es que hay a su vez aparte de la legitimidad que ella entraña, porque al final es producto de un acto de un presidente ilegítimo, porque realmente Maduro no ganó las elecciones del 28 de julio del 2024, ejerce o ejerció la presidencia de manera fraudulenta y por consiguiente el nombramiento que Maduro hizo de la señora Rodríguez de vicepresidente es nulo también. Por otra parte, esa misma Asamblea Nacional fue electa en unas votaciones posteriores también, eh, como consecuencia de la supuesta presidencia de Maduro. Entonces, hay una cadena de ilegalidades, pero también en derecho Este, existe la figura del presidente de hecho, del funcionario de hecho o el funcionario de facto. Eso ujú, es una figura que existe en la doctrina, en la mejor doctrina del derecho administrativo, no en Venezuela, sino en todas partes, pues, sobre todo en Europa, que se han dado más esos sobresaltos de gobierno, ¿no? Un funcionario que es ilegítimo, pero ya tiene algún tiempo en ejercicio de sus funciones, entonces es un funcionario de hecho, pero sus actos, desde el punto de vista del derecho administrativo, producen efectos, pues. ujú, Entonces se produce la paradoja que un árbol envenenado produce un fruto desde el punto de vista del derecho administrativo que no está envenenado. Entonces, trayendo esta tesis al caso actual de Venezuela, se podría decir, bueno, mira, esta señora es un funcionario de hecho, pero está ahí y está despachando con continuidad. No es lo mismo, por ejemplo, yo me recuerdo que el 11 de abril, cuando el presidente Chávez renunció y la presidencia fue ocupada por unas horas por Carmona, un conocido mío un poco pintoresco se presentó y rompió un ministerio. Y dijo, yo soy, no voy a decir cuál es porque imagínate, yo soy el ministro de tal cosa. Y se sentó en el despacho del ministro y tal, y empezó a decretar y tal. Bueno, eso duró unas horas y tal. Bueno, y después le abrieron un juicio y tal, una cosa un poco pintoresca dentro del drama, pues. Bueno, esos actos de este funcionario, de hecho, sin ninguna continuidad, eran inexistentes desde el punto de vista jurídico. Él nombró, por ejemplo, un director general del ministerio fulano tal, eso no tenía ninguna virtualidad. Doctor, pero Pero cuando el ejercicio del funcionario de hecho se prolonga en el tiempo y hay una permanencia, entonces la doctrina administrativa le otorga ciertos efectos. En este caso sería, bueno, vale, mientras la señora esté ahí y esté dirigiendo todo ese aparato del Estado venezolano con continuidad y sin oposición física, porque hay una realidad, por muy legítima que ella sea, no está a las 24 horas cayéndose a tiro con nadie, sino va al Palacio de Miraflores cuando vaya y circula entonces ella es una presidente de hecho, cuyos actos tienen un valor desde el punto de vista de esa tesis que yo acabo de informar. Ese me parece un aspecto muy importante porque hay mucho desconocimiento sobre este tema, sobre todo la legalidad de la participación de Delcy Rodríguez en su función ahorita como presidenta de transición o de proceso de transición. Pero, ¿qué aspecto juega ese aval o sí, esa consideración que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, de manifestar pues acercamiento a un gobierno, este gobierno de transición? O sea, está reconociendo
la legalidad de la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela ante los diferentes organismos y gobiernos internacionales. Eso no ratifica también una aceptación de hecho de su función como presidenta. Claro, claro, porque fíjate que el gobierno del señor Trump ya nombró una representación diplomática en Venezuela, cosa que no había hecho anteriormente, de los acontecimientos que ya nosotros conocemos. Entonces, fíjate tú que hay precisamente un presidente, de hecho, desde el punto de vista interno y externo también. Pero el derecho no siempre es lógico, tiene paradojas, pues. Fíjate tú que en Estados Unidos, hay una doctrina eh, según la cual a los jefes de Estado se le da inmunidad. Entonces, uno de los alegatos que ya explanó la defensa de Maduro en el juicio que se le sigue en Nueva York, es que él es jefe de Estado de Venezuela y que en consecuencia los tribunales de Estados Unidos carecen de jurisdicción para juzgarlo. Hay una doctrina en derecho internacional que dice, no paren, imparen, rigen imperium. ¿Qué significa eso? Que entre iguales uno no puede jugar al otro. Ujú, Entonces, de acuerdo con esa doctrina, los tribunales norteamericanos no tendrían jurisdicción para juzgar a Maduro porque él tendría inmunidad como jefe de Estado. Entonces, fíjate, aparentemente, si Trump está reconociendo a una funcionaria que designó Maduro como vicepresidenta, entonces Maduro tendría inmunidad. Pero entonces aquí entra ese principio, ese latinazo que le eché, tiene sus matices. Ese latinazo no está consagrado por ningún tratado internacional, ujú, pero es una costumbre en el derecho internacional y en ese ámbito la costumbre tiene fuerza obligante. Pero en Estados Unidos hay una doctrina también según la cual quien califica a, una, un funcionario extranjero como poseedor de inmunidad es el Departamento de Estado. Y dice esa doctrina, que es un poco difícil de explicar y más de entender a veces, porque no hay algo ahí muy, desde el punto de vista lógico, muy causal, sí, pero existe. ¿Qué dice esa doctrina? Yo les voy a poner un caso reciente para ver si por la vía del ejemplo se hace más accesible. El caso del príncipe heredero al reino de Arabia Saudita. Este caballero fue demandado en un tribunal de Nueva York por la que iba a ser esposa del periodista Khashoggi, que como sabemos correcto, fue asesinado asesinado en en el consulado de Turquía. Arabia Saudita ante una ciudad de Turquía, De creo que en Turquía, es Estambul. correcto, en Estambul, sí, correcto. Entonces resulta que esta dama demandó civilmente, no penalmente, porque ahí no había, ya ese es otro tema, civilmente, al príncipe por daños y perjuicios en Nueva York. ¿Eh? Y el juicio iba viento en popa, tan viento en popa que seguramente los abogados que estaban defendiéndolo aquí en Estados Unidos le dijeron, mire, usted sabe que nos van a dictar una sentencia adversa. Entonces, ¿qué hicieron? El monarca de Arabia Saudita le transfirió poderes a su heredero que lo hacían merecedor internamente como jefe de Estado, ya, con funciones, porque antes él era como un segundo de a bordo. Entonces ya de acuerdo con esa modificación, él pasó a estar por encima, incluso en algunas funciones, de su padre. Entonces con esos nombramientos vinieron los representantes del gobierno saudita y le dijeron al Departamento de Estado de Estados Unidos, mire señor, este señor que está siendo demandado allá en Nueva York
tiene carácter de jefe de Estado. El Departamento de Estado de aquí le dio esa condición y al día siguiente, el juez que estaba conociendo el caso, una audiencia especial, de, de una manera muy acre, muy molesto, dijo, yo veo en este nombramiento algo que va contra el cronómetro. Esta demanda Ujú. tenía todas las probabilidades de ser triunfante en este juicio, pero no me queda más camino que acatar la resolución del Departamento de Estado que le dio carácter de jefe de Estado y el juicio Quedó anulado. archivado, anulado el juicio. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que la calificación de jefe de Estado que emite el Departamento de Estado, que valga la cacofonía, dice la doctrina que concurren elementos de carácter jurídico, pero también elementos de carácter político y hasta de cortesía. Y entonces ningún juez de aquí, de Estados Unidos, puede revisar o enmendarle la plana al Departamento de Estado cuando dice fulanito es o no es jefe de Estado. En Doctor, el caso sí, de perdón. Arabia Saudita, el Departamento de Estado dijo, el príncipe heredero es jefe de Estado, punto, y el juez tuvo que desestimar la demanda. Y en el caso de Maduro, el Departamento de Estado dice que Maduro no es jefe de Estado, pero fíjate que es Mm, contradictorio. mm. Dice que Maduro no es jefe de Estado y lo está jugando ahorita, pero le reconoció implícitamente el carácter de jefe de Estado desde que está admitiendo que una funcionaria que nombró Maduro, que es Delcy Rodríguez, sea la presidenta encargada. Entonces aquí hay como cierta, la ciencia sobre todo de la naturaleza, no es la ciencia sociales, hay lo que se llama la relación de causa-efecto. Aquí se rompe la relación de causalidad porque allá hay una relación de causalidad distinta a la que hay aquí. Entonces, eso pasa con, y retomo el tema de, ¿es legítima o, bueno, Delcy Rodríguez, bueno, mira, una funcionaria de hecho que vale en Venezuela y a los efectos de Estados Unidos vale también, Mm. pero ella nació por un nombramiento de un funcionario que si le aplica la misma lógica no tenía facultades, ¿no? Mm. Pero resulta que se da estas paradojas. Yo no sé si me expliqué bien porque el asunto no deja de ser Doc- complicado. Doctor, la pregunta entonces nos cabería, desde su punto de vista, el porcentaje de que Maduro salga de esta condición legal que tiene en Estados Unidos. ¿En qué porcentaje lo ubicaría usted? ¿Tiene un Bueno, hay, 50-50 o tiene un 70-30 o tiene un... sí, bueno, en primer lugar, a- 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 había un abogado francés, sí. un tipo muy pintoresco, ¿no? Ujú, este, que dio lugar a Jacques Berger. Jacques Berger incluso dio lugar hasta una película de su vida. Jacques Berger era un hombre de izquierda, más bien comunistoide, pues. ujú, Valga el calificativo, porque yo los comunistas de verdad los respeto. Porque, bueno, están equivocados, pero estos comunistas de pacotilla, Jerónimo Carrera, que fue presidente del Partido Comunista de Venezuela, y que era un comunista de verdad, despreciaba a Chávez, se burlaba de él. Yo fui muy amigo de Jerónimo. Y decía, bueno, chicos, tú un comunista que dice que cree en Dios y se echaba a reír así. Bueno, bueno, Jacques Berger, cuando le dicen, por tomar el pelo, mire, usted que ha sido un defensor, lo llamaban el abogado del diablo, ¿usted defendería a Pinochet? Dijo, bueno, yo lo defendería con una condición. ¿Cuál? Bueno, que me aseguren que lo van a condenar, ¿no? Entonces, bueno, entonces hago toda esta perífrasis para decir que yo no soy admirador de Maduro, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que yo sea alguien imparcial, entonces, porque tengo le tengo muy mala voluntad, pues. ujú. ¿Cuál es la probabilidad que lo condenen? Yo creo, que es casi el 100%. Es más,
por lo que diría más adelante, pronostico que Cilia Flores se va a convertir en el testigo estrella de cargo. Pero bueno, ese es otro tema. Mm, ¿Por qué lo van a condenar? Porque esa defensa de Maduro, que los tribunales de Estados Unidos carecían de jurisdicción porque Maduro es un jefe de Estado, no va a prosperar, por lo que yo dije. El juez le va a decir, mire, señor, todo lo que usted dice está muy bonito, pero mire, aquí el Departamento de Estado me dijo que Maduro, ellos no lo reconocen como jefe de Estado. Y de aquí hay una doctrina que tiene larga data jurisprudencial, porque se ha dado en muchos casos aquí, que si el departamento dice es blanco, es blanco. Y si dice es negro, es negro. ¿Eh? Entonces, esa defensa la van a desestimar. Este, y la otra defensa, que también alegó el defensor en la comparecencia de Maduro, es que aquí hay otra doctrina en latín, mala captus bene detentio. ¿Qué significa eso? Que porque el abogado de Maduro dice que Maduro fue secuestrado en Venezuela, en lo cual no le falta razón. Pero aquí hay una doctrina, no solamente aquí, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también, en el caso de Ilich Ramírez, acogió esta doctrina de la mala captus bene detentio, que dice que si la captura de una persona se produce en el extranjero, no es muy legal que se diga, ese vicio se queda subsanado cuando al acusado se le concede aquí en Estados Unidos un debido proceso, derecho a nombrar a su abogado de confianza, un juez imparcial, etcétera, etcétera. Entonces, esta también tiene, esa doctrina tiene abolengo aquí en Estados Unidos. Se han mm. dado muchos casos donde no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el Tribunal Internacional de La Haya, no confundan el Tribunal Internacional de La Haya con la Corte La Penal Corte Penal Internacional. Internacional. Ujú. Bueno, ahí sí hay mucha jurisprudencia en el Mm. sentido de que estoy hablando también, pues. Pero Sí, entonces yo creo que esas defensas de Maduro, desde el punto de son vista difíciles de sostener. que prospera, ahora vendría la parte probatoria, Ujú. que a Maduro se le va a tener que demostrar que Aspectos tenía, de porque no lo narcotráfico, agarraron. con aspectos de narcotráfico o Es de... correcto, pero fíjate, Sí. él no lo están enjuiciando porque lo agarraron con una tonelada de cocaína en el avión presidencial. Lo están enjuiciando como se dice en el lenguaje corriente, autor intelectual. Mm, Entonces, ahí la prueba es un poquito menos directa, es una prueba indirecta, mm. que se basa mucho en quién va a ir a testimoniar en este juicio. El santo, el sumo pontífice, el que está en Roma, la hermanita Claro, Teresita claro, de Calcuta, no. claro. Ante ese tipo de juicio, que Sí, los testigos son malandros, sí. valga la Doctor, expresión. ¿Ah? sí, como un tema aclaratorio, la Constitución venezolana en su artículo 233 establece las faltas causales para la falta absoluta del presidente, como la muerte, la renuncia, la destitución, la Sí. incapacidad permanente, el abandono del cargo o la revocatoria popular. Y las consecuencias de tal situación incluyen la convocatoria a nuevas elecciones dentro de los 30 días siguientes. Ah, Asimismo, tenemos el artículo 234 que regula la falta temporal, usted bien lo mencionaba, como una sustitución por la vicepresidenta hasta más o menos unos 90, o según establece la ley, 90 días prorrogables por la Asamblea y la posibilidad de declarar absoluta la ausencia si supera ese límite. Pero hay un tema muy importante en todo esto, que dentro de la misma Constitución se establece que la falta absoluta del presidente de la República durante los 2 primeros años del periodo constitucional o del periodo de gobierno se considera un abandono del cargo, por lo cual se da ese proceso transicional, que deberían ser 30 días para ir a elecciones. O sea, lo que estaríamos hablando que en un corto tiempo deberían realizarse elecciones. ¿Cómo ve usted esta falta o, o un periodo transicional?
o una falta temporal o una falta absoluta del cargo, y si, cuándo deberían llamarse a elecciones, dentro de los 90 o dentro de los 30 días, y cómo cree usted que debería ser ese proceso. Bueno, yo lo veo como una falta absoluta. Lo que pasa es que entramos en la frase que dije al principio, que con esta gente al frente del gobierno de Venezuela, la única ley es que no hay ley. ¿Quién calificaría que si es absoluta la falta o temporal? Bueno, la Asamblea y eventualmente el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ellos van a decir lo mismo que dijeron cuando examinaron las actas, comillas, de las elecciones del 28 de julio del 2024, que dijeron que ganó el señor Maduro. Pues van a decir porque ahí no tenemos un tribunal imparcial, no tenemos una Asamblea Nacional legítima que sea producto de la votación popular, sino una asamblea pues espuria. Pues. Entonces caemos en lo que dije antes, hacemos round de sombras, nosotros Ujú. devanándonos los sesos, sí sabemos que ellos van a decir que lo blanco es negro. Claro, Entonces, esa es la realidad. Entonces, claro. ese es un gobierno, será la señora Rodríguez hasta que ellos no se dignen este, admitir pues su carácter, ya que hay una falta absoluta, será ella la presidente de hecho, como lo viene siendo. Pues según mi punto de vista, ella es una presidente de hecho, no es una presidente legítimo, pero ahí está. ¿Cuándo cree Entonces, usted que se deben hacer elecciones? ¿Cuándo cree usted que es importante decir, bueno, constitucionalmente hasta aquí? bueno, eh, yo creo que a los 30 días era porque el hecho que Maduro esté sometido a un juicio en estas condiciones es una falta absoluta. Que vamos a esperar, que sabemos que esos juicios se demoran aquí mínimo 2 o 3 años, 4 años, y si llegan al tribunal, a la Corte Suprema, bueno, entonces no, 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 es una falta absoluta, como que hoy dos son cuatro, pero mal podemos nosotros pedirle a esta gente que ejerce de facto el poder legislativo y el poder judicial que dictaminen lo que en derecho correspondería. Entonces, tenemos una situación que no deja de ser dentro de lo trágico, pintoresca, que hasta el señor Trump esté negociando en los Estados Unidos con las petroleras la manera que ellas van a invertir en Venezuela, cuando eso es un acto soberano de las autoridades venezolanas. Pero es que tenemos una situación que es anómala, que puede que no nos guste o nos guste, eso ya depende de cada cual, pero esa es la realidad que existe allí. Entonces, Doctor, pero yo le quiero insistir en esta pregunta porque me ah, parece que hay dos aspectos aquí, un aspecto constitucional, un aspecto o tres aspectos, político y un aspecto situacional. Tenemos en el tema de el gobierno de transición, tenemos un gobierno de transición que tenemos que poner una fecha. Muchas personas, muchos conocedores, muchos expertos, plantean de que en Venezuela el gran problema que hay es que no hay una organización, no hay una estructura, no hay confiabilidad en las diferentes organizaciones, instituciones del Estado, como el CNE, bueno, todas las organizaciones que están involucradas en el proceso electoral. Más allá de todo esto, Venezuela y los venezolanos necesitan definir, eh, ya aclarar el punto en el cual se puede generar una transición, un cambio, la entrada a un nuevo proceso, o a un nuevo gobierno. ¿Cuándo considera usted que debería hacerse este proceso de transición o de cambio? bueno, yo creo que ya se ha debido haber convocado unas elecciones porque esta ausencia de Maduro no es temporal, sino permanente.